Continuamos con la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Suponer que tengamos esta progresión que es aritmética porque vemos que si le sumo 7 menos 2, 5. Si le sumo 5 me da 7. Si le sumo 5 me da 12. Si le sumo 5, 17, etc. O sea, es aritmética y la diferencia es 5, positivo. Suponer que tengamos esta progresión aritmética y nos piden que calculemos la suma, por ejemplo, de los 50 primeros términos de esta progresión. Entonces, de lo que se trata no es de ir sumando, ir escribir los 50 términos, los 50 primeros y sumarlos, sino que busquemos una fórmula, ¿vale? Que usemos una fórmula para hacer esa suma de una manera más rápida y con menos esfuerzo. Entonces, la fórmula de la suma de los n primeros términos de las progresiones aritméticas es Sn, significa suma de los n primeros términos. Si n vale 50, pues S50 es la suma de los 50 primeros términos. Bien, ¿cuál es la fórmula? Pues la fórmula es A1, o sea que necesitamos el primer término más el AN, es decir, el último término. Necesitamos el primero, que lo tenemos, en este caso es 2, y necesitamos el último. Si vamos a calcular los 50 primeros términos, la n vale 50, entonces el A50 lo tenemos que calcular primero. Por n, en este caso sería 50, si vamos a calcular los 50 primeros, dividido entre 2. ¿Vale? Esta es la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros que queremos calcular los 50 primeros términos. Entonces, los 50 primeros términos tendré que hacer n vale 50, suma, esto significa suma de los 50 primeros términos. El A1 más el A50, el A1 lo conozco, el A50 no, por 50, ¿vale? La n vale 50, dividido entre 2. Bueno, lo tengo todo menos el A50. ¿Cómo calculo el A50? Pues como en el ejercicio anterior. Primero, término general de la sucesión. Acordaros que era A1 más n menos 1 por d. En nuestro caso, AN igual A1. ¿Cuánto vale A1? 2. Más. La diferencia, si la conozco, la pongo ya delante, 5. Que multiplica AN menos 1. Bien, esta es mi fórmula. Pues si lo que yo quiero es calcular el término que va en el lugar 50, tendré 2 más 5 por 50 menos 1 igual 2 por 2 más 5 por 50 menos 1, 49. Entonces tengo 49 por 5, que creo que son 280. No, 180 no. Son 2 más
9 por 5, 45, 4, 245. Igual a 247. Vale, eso sería el término 50. Entonces, rellenamos en nuestra fórmula, ya tengo el A50, ya lo puedo poner. Sería igual, continúo por aquí, A1, 2, más A50, 247, por 50, partido 2. Resultado, 247 más 250, más 2, perdón, son 249. Entonces tengo que hacer esta cuenta, 249 por 50 partido 2. También puedo simplificar 50 partido 2, que son 25. Bueno, con la calculadora calculo 249 por 50 entre 2, 6.225. ¿Vale? Esta es la suma de los 50 primeros términos y no he tenido que escribirla. ¿Vale? Entonces, con esta fórmula podemos calcular la suma de todos esos términos. Vamos a ver varios ejemplos. En las siguientes progresiones calcula el término general, el término vigésimo, es decir, el que está en el puesto número 20, y la suma de los 20 primeros términos. Bueno, pues vamos, fijaros que aquí está, las instrucciones están puestas por orden. Si yo pido que calculéis la suma de los 20 primeros términos, pues primero, como en el ejercicio anterior, necesitamos calcular el A20, pero para el término 20 necesito el término general. O sea que aquí está puesto por orden. Primero calculamos el término general, luego el término 20 y luego la suma. Bien. Vamos a empezar por esta. Y tenemos, primero, tenemos que calcular la diferencia. La diferencia, que se lleva de uno a otro, fijaros aquí es muy fácil. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Van de 2 en 2, va subiendo de 2 en 2. Es decir, que la diferencia es, le vamos sumando 2. Progresión aritmética. Calculamos el término general. AN, pongo la fórmula, vale, sustituyo datos, A1 menos 3, la diferencia 2, por n menos 1. Bien, esta es nuestra fórmula. Ahora necesitamos, para calcular, ya está el término general. Siguiente, el A20. El término que está en la posición 20. Menos 3 más 2 por 20 menos 1. Igual a menos 3 más 2 por 19. Esto es igual a menos 3 más 38 igual a 35. Vale.
Ya tenemos el A20. Por tanto, ya podemos sumar los 20 primeros términos, que es lo que me pide. Igual, voy a poner la fórmula. El primero más el último que quiero sumar. Multiplicado por... Bueno, multiplicado por 20 por el número de términos y dividido entre 2. Vale. Siguiente. Sustituyo. A1 es menos 3. Más A20, 35. Por 20 dividido entre 2. Y esto es menos 3 más 35, 32. Por 20 partido 2. Fijaros que 20 entre 2 es a 10. 10 por 32, 320. ¿Vale? Esa es la suma de los 20 primeros términos, 320. Vamos con el segundo. Siguiente. Apartado B. Lo llevamos. Por aquí. Y calculamos primero la diferencia. Menos 3, menos 5, va bajando 2. ¿Vale? Va restando 2. De igual a menos 2. ¿Vale? Porque va bajando 2. Si a alguien le costara ver la diferencia, pues acordaros, tenemos que restar un término menos el anterior. Menos 5, menos 5, menos el anterior. Menos 3. Sería menos 5 más 3 igual a menos 2. Bien, eso si nos cuesta ver la diferencia, calcular la diferencia, bueno, pues ahí la tenemos. Vale, término general. Término general, Bn es igual B1 más n menos 1 por D. O bien, en nuestro caso, sustituimos datos, tenemos B1 menos 3 más, la diferencia, vamos a poner la diferencia, como la diferencia es menos 2, pues entonces menos 2. Ya tenemos el término general. Este es, ¿vale?, el término general que me da cualquier término que queramos. Vamos a calcular con él el B20, el que está en la posición 20. Tengo menos 3, menos 2, paréntesis, 20 menos 1. He sustituido los datos en la fórmula donde pone n, pongo 20. Y me queda menos 3 menos 2 por 19. Y esto sale menos 3 menos 38. Igual a menos 41. ¿Vale? Esto sería menos 41. Es el término 20. Y con esto ya puedo calcular la suma
de los 20 primeros términos, que la fórmula es B1 más B20 por 20 partido 2 igual B1 menos 3 más B20. B20 es menos 41 por 20 partido 2. Vamos a ver el paréntesis. Menos 3 más y menos es menos. Menos 3 menos 41. Menos 3 menos 41 es menos 44. Menos 3 menos 41 menos 44. Por 20 partido 2. Bueno, esto lo podemos hacer con la calculadora. Lo que pasa es que en este caso, acordaros, 20 entre 2 son 10. 10 por menos 44, menos 440. Sería la suma de los 20 primeros términos. ¿Vale? Vamos con el siguiente. C. Vamos a seguir por aquí abajo. C. Primero, la diferencia. La diferencia 7, 13, 19, estamos viendo que va de 4 en 4. Perdón, de 6 en 6. 19, 25, ¿vale? Va sumando 6. Si restamos 13 menos 7, 6, 19 menos 13, 6. Entonces, la diferencia es 6 positivo. Término general. Sería C1 más n-1 por d. Sustituimos nuestros datos y tenemos cn igual C1, 7, más la diferencia por n-1. ¿Vale? Ese es el término general. Vamos con el término vigésimo, el C20. Pues el C20 será 7 más 6 por 20 menos 1. Lo que es lo mismo, 7 más 6 por 19. Ya tenemos 7 más 6 por 19, que son 114. 6 por 9, 54, 6 por 9, 6, correcto, igual a 121. Ese sería el término en la posición 20. Vale, ya podemos calcular la suma de los 20 primeros términos, que es C1 más C20 por 20 términos que hay, que quiero sumar, dividido entre 2. Y esto me da C1, el primer término es 7, más C20, 121, por 20, dividido entre 2. Y esto me da 7 más 121, 122.
28 por 20 partido 2. Si en vez de 20 fuera 25 o cualquier otro número, pues cogemos la calculadora y hacemos este cálculo. Con la calculadora, en este caso, como es 20, nos está resultando muy sencillo porque 20 entre 2 a 10, ¿vale? Pero si no, cogemos nuestra calculadora y hacemos el cálculo. 1280 es la suma de los 20 primeros términos de la sucesión de la progresión C. Vamos con la D. Vamos con la D. Vamos a buscarle un sitio. Por ejemplo, aquí. Primero, bueno, aquí, como le hemos llamado D, la diferencia D, ¿vale? Vamos a tener la misma letra. Entonces, lo primero, la diferencia vemos aquí que va de 5 en 5. La diferencia es 5, claramente. ¿Vale? Aún así, le voy a poner la misma letra. Diferencia es 5. Vamos a calcular el término general. Dn igual a D1 más n-1 por la diferencia. La razón de que la diferencia vaya aquí en la fórmula es porque algunas veces la diferencia no se conoce. Nosotros no estamos haciendo ningún ejercicio de ese tipo. Algunas veces no se conoce la diferencia y entonces, pero sí se conoce el término n, se puede calcular n-1, esto sí se conoce, entonces la incógnita que es d, pues se suele dejar en último lugar. En este caso, entonces las fórmulas siempre se ponen de esta manera. Nosotros, como sí conocemos d, en nuestro ejercicio lo conocemos, pues entonces la ponemos delante cuando sustituimos. dn igual a D1. D1 es 0 más 5, que es la diferencia, por n-1. O lo que es lo mismo, el 0 no suma nada. Vale, nuestro término general sería 5 por n-1. Vamos a calcular el término en la posición B. Entonces sería 5 por n vale 20, 20 menos 1, o lo que es lo mismo, 5 por 19, ¿vale? Y estos son 95. Bien, calculamos por tanto el término S20, la suma de los 20 primeros términos, y tenemos D1 más D20 por 20 dividido entre 2. Esto es igual a D1, que vale 0 aquí arriba, 0 más 95 por 20 partido 2. 0 más 95 son 95, 95 por 20 partido 2 es 10, 95 por 10, 950, la suma de los 20 primeros términos. Vamos con la sucesión E. Copiamos. Vamos a poner
por aquí debajo, aquí mismo. Yo creo que ahí nos es suficiente. Vamos por ahí. Entonces lo primero, la diferencia. 4 menos 2, le he restado 6. Menos 8, le resto 6. Menos 14, le resto otros 6. La diferencia es menos 6. Vamos con el término general. N igual a E1 más N-1 por la diferencia. Sustituimos datos. Lo que conozco. E1, 4. La diferencia, menos 6 por N-1. Ya tengo el término general. Siguiente. El término en la posición 20. Pues sería 4 menos 6 por 20 menos 1 igual 4 menos 6 por 20 menos 1, que son 19. Sigo por aquí abajo, igual a 4 menos 6 por 19, que hemos dicho antes son 114, y 4 menos 114 son menos 110. ¿Vale? Este sería el término 20. Vamos con la suma. Suma de los 20 primeros términos. Tenemos L1 más L20 por 20 términos partido 20 términos partido 2, y esto sale. Sustituyo E1 hasta aquí arriba 4, E20 más menos 110, más menos es menos, ¿vale? No lo pongo como antes. Más menos 110 es menos 110 por 20 dividido entre 2. Esto sale 4 menos 110 son menos 106 por 20 dividido entre 2. ¿Vale? Esto sería menos 106 por 10, que es menos 1060. ¿Vale? Eso suman esos 20 primeros términos. Y por último, la F, que la vamos a colocar aquí debajo. La F. Vamos a ver la diferencia. Diferencia. Menos 7, menos 4, menos 1, 2. ¿Vale? Va subiendo de 3 en 3. La diferencia es 3 positivo. Bien. Pues entonces tenemos término general. Fn igual a F1 más la diferencia por n menos 1. Bueno, aquí antes, bien, la diferencia creo que lo ponía antes como la d y luego sustituir. Bien, seguimos. Fn es igual a F1 menos 7 más 3 por n menos 1. ¿Vale? Es que en otros casos he puesto aquí una d. He puesto aquí, en vez de esto, he puesto d y luego la he sustituido. He puesto una d aquí detrás.
y luego la he sustituido cada uno por su valor. F1 vale menos 7, la D vale 3. Bien, ya tenemos el término general. F20 por menos 7 más 3 por 20 menos 1 igual a menos 7 más 3 por 19 igual a menos 7 más 57 igual a 50. Menos 7 más 57, 50. Ese es el término 20. La suma de los 20 primeros términos. Suma de los 20 primeros términos es igual a F1 más F20 por 20 partido 2 igual a F1 menos 7 que está ahí arriba, el primero, ¿vale? Aquí arriba, más F20 50 por 20 dividido entre 2 igual menos 7 más 50 son 43. 43 por 20 partido 2 igual a 43 por 10, que son 430. Es la suma de los 20 primeros términos de esta sucesión.